Hay una broma cósmica maravillosa en todo esto de la espiritualidad. Y es que la forma más segura de ahuyentar la paz es salir a cazarla con desesperación. Imagina a alguien que irrumpe en una habitación silenciosa, gritando, ¿dónde está la paz?, desordenando todo en su búsqueda. ¿Alguna vez has sentido que, cuanto más te esfuerzas por estar tranquilo, más ruidosa se vuelve tu mente? Si esta extraña sensación te resulta familiar, tal vez tu gesto de aprecio sea la señal silenciosa para que otra persona, que también corre en círculos, se detenga un instante. Quédate, porque vamos a desvelar por qué el buscador es, a la vez, el tesoro y el ladrón que se lo roba a sí mismo. Esta paradoja, la de ser al mismo tiempo el tesoro que buscas y el ladrón que te lo roba, se vuelve cristalina cuando la vemos a través de una imagen. Piensa en tu conciencia, en tu ser más profundo, como una casa antigua y silenciosa. Una casa que se asienta a la orilla de un río que fluye constantemente, sin principio ni fin. Esta casa no necesita nada. No tiene metas, no busca validación. Su paz no es un logro que ha conseguido tras un gran esfuerzo. Es su estado natural, como el polvo que se asienta lentamente en la quietud de sus habitaciones. Si te has reconocido en el visitante cartógrafo, con tus estanterías llenas de mapas que no llevan a ninguna parte. Si has sentido el látigo del visitante inspector, juzgando cada pensamiento y cada emoción como si fueran un defecto de fábrica. Si has experimentado el vacío del turista espiritual, coleccionando momentos cumbre que se desvanecen como el humo. Es completamente natural sentir esta fricción. Esa incomodidad no es una señal de que algo va mal. Al contrario, es el primer temblor de un despertar. Es el sonido del hielo que empieza a crujir justo antes de derretirse y volver al río. Has estado corriendo durante tanto tiempo, que el simple acto de detenerse se siente extraño e incluso amenazante. Y está bien, estás exactamente donde necesitas estar. Si aún no lo has hecho, y sientes que esta conversación es un refugio en medio del ruido, un lugar donde no tienes que pretender ser más fuerte o más sabio de lo que te sientes, te invito a suscribirte. No es para engrosar un número, sino para unirte a una comunidad de personas que están recordando juntas, que se atreven a hacer las preguntas difíciles sin esperar respuestas fáciles. Dale al botón y sigamos este viaje, porque lo que viene ahora empieza a tocar el corazón del asunto. Simplemente, asterisco es asterisco. Y entonces, a esta casa, llega un visitante. Ese visitante eres tú, o más bien es esa parte de ti que ha olvidado que es la casa. Es el ego, el buscador, el yo, que se siente separado y ansioso. Y no viene a disfrutar del silencio. Viene a entenderlo. Llega a la puerta con mapas, herramientas para medir los cimientos, libros sobre arquitectura antigua y una pregunta insistente en los labios. ¿Cuál es el secreto de tu silencio? Cada golpe que da en la puerta, cada pregunta que grita hacia las ventanas vacías, es la única perturbación real de la paz que tanto anhela encontrar. No se da cuenta de que el silencio no es una respuesta que la casa le pueda dar, sino la ausencia de su propia pregunta. Y si has sentido esta agotadora frustración, si te has pasado la vida golpeando puertas que no se abren, no es porque la paz te esté rechazando. Es porque has interpretado tu papel de visitante con una convicción admirable. Este visitante, este buscador incansable, no siempre lleva el mismo disfraz. De hecho, a lo largo de nuestra búsqueda, adoptamos diferentes máscaras, diferentes estrategias, para intentar forzar la entrada a nuestra propia casa. Vamos a explorar juntos los 5 patrones principales, las 5 caras del visitante que todos en algún momento hemos encarnado. Recordemos nuestra metáfora, la conciencia como esa casa silenciosa junto al río. Hemos visto cómo los visitantes llegan, uno tras otro, perturbando la misma paz que dicen buscar. El cartógrafo se quedó en el jardín, obsesionado con dibujar el plano de la casa, sin atreverse nunca a sentir su atmósfera. El inspector entró con su caja de herramientas, señalando cada grieta en la pared, convencido de que la paz solo llegaría después de una renovación total. El turista corrió por las habitaciones sacando fotos, buscando el ángulo perfecto para su colección, pero sin habitar nunca el espacio. Y el negociador se sentó en el porche, intentando comprarle la escritura al silencio, creyendo que era una propiedad a adquirir. Todos ellos, sin excepción, cometieron el mismo error fundamental. Creyeron que el silencio de la casa era algo que se podía entender, arreglar, poseer o ganar desde fuera. Y esto nos lleva directamente al cuarto visitante, quizás el más sutil, el más intelectual, y por tanto el más engañoso de todos, el visitante traductor.
Este visitante no trae mapas ni herramientas, trae un diccionario. Su obsesión no es poseer la casa, sino describirla a la perfección. Se acerca a la puerta, no con la ansiedad del que busca refugio, sino con la curiosidad febril del académico. Su pregunta fundamental, repetida en un susurro incesante, es: «Pero, ¿qué se siente? ¿Cómo lo explicas?». Si reconoces en ti esa sed de respuestas y quieres entender por qué la búsqueda misma es lo que te mantiene sediento, entonces suscríbete y acompáñame en este viaje. Juntos, no buscaremos la puerta, sino que nos daremos cuenta de que nunca estuvimos afuera. Comencemos por el primer arquetipo, quizás el más común en nuestra era de la información. El visitante que llega convencido de que el despertar espiritual es un destino en un mapa, con coordenadas precisas y un camino bien señalizado. Él es el visitante cartógrafo. De modo que el primer patrón, el primer tipo de visitante que llega a la puerta de la casa silenciosa, es quizás el más familiar para todos nosotros. Es un viejo conocido. No llega con mala intención, al contrario, llega con la más profunda reverencia. Es el arquitecto de la certeza, el coleccionista de mapas sagrados. Es el alma que cree, con cada fibra de su ser, que la vida es un problema a resolver, y que el despertar espiritual es el destino final, en un mapa perfectamente trazado. Y tiene todo el sentido del mundo que pensemos así, ¿no es cierto? Desde niños, se nos enseña a colorear dentro de las líneas, a seguir la receta, a estudiar para el examen. El mundo premia el plan, la estrategia, el resultado predecible. Ponlo en palabras para mí. Él cree honestamente que si puede encontrar la combinación correcta de sílabas, el concepto perfecto, la definición exacta, entonces, y solo entonces, poseerá la esencia de la experiencia. Su mente es su único mecanismo de seguridad. Lo que no puede nombrar, lo que no puede categorizar y archivar, simplemente le aterra. El silencio vasto e inefable de la casa es para él una amenaza existencial, así que intenta capturarlo con la red de su intelecto. Pregunta: ¿es como la felicidad? ¿Es como la calma? Es un estado de no mente. Es la vacuidad de la que hablan los budistas. Es el ser de los vedantistas. Cada pregunta es un intento de reducir el océano a una gota de agua que pueda analizar bajo su microscopio mental. Y aquí yace la broma cósmica, el gran paradoxo del traductor. Cuanto más intentas describir el sabor de una fruta, más te alejas de la experiencia directa y jugosa de morderla. Puedes escribir un tratado de 1000 páginas sobre la química de una fresa, su historia, su simbolismo en el arte, pero nada de eso se acerca ni remotamente a la explosión de sabor en tu lengua. El traductor pasa su vida leyendo el menú con una atención exquisita, convirtiéndose en el mayor experto del mundo en la descripción de los platos, pero muere de hambre sin haber probado un solo bocado. Aprendimos que para llegar de A a B, se necesita una línea recta, un conjunto de instrucciones claras. Es una estrategia de supervivencia brillante para navegar un mundo complejo. Y así, cuando el anhelo profundo de paz, de sentido llama a nuestra puerta, aplicamos la única herramienta que conocemos: la planificación. Buscamos el mapa. El de los 7 pasos hacia la iluminación, el de las 5 etapas del desapego, el del horario perfecto de meditación. Creemos que si acumulamos suficiente conocimiento, si seguimos las instrucciones de los que ya llegaron, alcanzaremos ese lugar mítico de serenidad perpetua. No es un error de carácter, es la aplicación lógica de un condicionamiento muy profundo. Imagina a un hombre llamado Javier. Un ingeniero brillante, cuya mente es un palacio de orden y precisión. Su apartamento es un santuario dedicado a la búsqueda. Las estanterías no ceden bajo el peso de novelas, sino de textos vedánticos, sutras budistas y manuales de psicología transpersonal. En la pared, no hay arte, sino un enorme corcho con gráficos que detallan su progreso, horas de meditación registradas en una hoja de cálculo, sueños analizados según arquetipos junguianos, dietas, y ayunos programados para purificar el cuerpo. Cada noche, bajo la luz fría de una lámpara de escritorio, Javier actualiza sus mapas. Siente una pequeña y fugaz satisfacción al marcar una casilla, al completar un libro, al superar su propio récord de meditación en silencio. La consecuencia de este patrón es una vida de frustración intelectual. Acumula una biblioteca impresionante de conceptos espirituales, de teorías sobre la conciencia, de filosofías comparadas. Puede debatir durante horas sobre la diferencia entre Satori y Samadhi. Pero toda esa erudición es como ceniza en su boca, porque la teoría no coincide con su experiencia vivida. Se siente estafado, engañado, como si los sabios le hubieran vendido un producto defectuoso.
No se da cuenta de que el problema no está en el producto, sino en su insistencia en leer la etiqueta en lugar de usarlo. Pero es precisamente en el agotamiento del traductor, donde empieza a brillar una luz. Es el primer patrón que puede llevarnos al borde de la verdadera rendición. Porque cuando todas las palabras fallan, cuando todos los conceptos se revelan como jaulas vacías, cuando el diccionario se queda sin páginas, ¿qué queda? Queda el silencio que intentabas traducir. Queda la experiencia directa que intentabas explicar. La liberación para el traductor no llega con una palabra nueva y más precisa. Llega en el momento en que, derrotado, finalmente se calla. En ese silencio, por primera vez no intenta analizar la paz de la casa. Simplemente la siente. Se da cuenta de que la respuesta no estaba en una explicación, sino en dejar de hacer la pregunta. Pero cuando apaga la luz y el silencio de la noche lo envuelve, una angustia helada le sube por el pecho. A pesar de tener el mapa más detallado del océano, se siente más sediento que nunca. Sabe todo sobre el agua, pero sus labios están secos. Y así, los meses se convierten en años. La colección de mapas de Javier se vuelve legendaria entre su pequeño círculo de buscadores. Puede debatir sobre la no dualidad con una elocuencia asombrosa, y explicar las complejidades del karma con la precisión de un cirujano. Pero la gente nota algo curioso en él. Una tensión sutil en sus hombros, una prisa en su hablar, como si siempre estuviera tarde para llegar a un lugar que solo existe en sus gráficos. Ha pasado una década construyendo una jaula teórica bellísima, una jaula hecha de conceptos puros y sabiduría ajena, y no se ha dado cuenta de que se ha encerrado dentro. La consecuencia de este patrón no es un fracaso estrepitoso, sino una lenta y silenciosa evaporación de la vida. Es el arte de pasar toda la existencia estudiando el menú, sin probar un solo bocado. Si te reconoces en este anhelo de tener un mapa para todo, en esta necesidad de controlar el misterio, comparte en los comentarios cuál es el mapa que más te ha costado soltar. Y este acto de rendición intelectual es la puerta de entrada a una comprensión mucho más profunda. Hemos desenmascarado al que mapea, al que juzga, al que consume y al que traduce. Cada uno de ellos representa una estrategia del yo, para controlar, para asegurar su propia supervivencia. Pero todos ellos son solo empleados de una figura más grande, de un director que orquesta toda esta obra. Hay un último visitante, el más fundamental de todos, el que sostiene el juego entero. Y comprender a este último visitante no es simplemente añadir otra pieza al rompecabezas. Es darse la vuelta y ver que nunca hubo un rompecabezas en absoluto. Es el final de la búsqueda, no porque se encuentre la respuesta, sino porque se disuelve la identidad misma de quien ha estado buscando todo este tiempo. Y entonces, llega el quinto visitante. Este no es como los otros, no llega corriendo con mapas, ni con una caja de herramientas, ni con una cámara de fotos. No grita pidiendo traducciones. Este último visitante es, quizás, el más peligroso de todos, porque parece el más razonable. Es el visitante negociador. Se acerca al porche de la casa silenciosa, con una calma estudiada, con un contrato bajo el brazo, y dice en voz baja, hablemos de negocios. Este patrón es el más profundo, la raíz de la que brotan todos los demás. ¿Por qué crees que el cartógrafo necesita un mapa con tanta desesperación? Es un acto de valentía reconocerlo. La liberación para el cartógrafo no llega con un mapa nuevo y mejor. No hay un mapa definitivo. La liberación llega con un gesto de rendición, un momento de gloriosa herejía. Llega al comprender la paradoja fundamental. Cuanto más obsesivamente miras el mapa, menos atención prestas al territorio sagrado que estás pisando en este preciso instante. Y si la libertad no se encuentra al final del camino, sino en el acto de amor propio de romper el mapa, y por primera vez, sentir la tierra húmeda bajo tus pies descalzos. Pero aquí, justo en este punto de rendición, surge una trampa aún más sutil, un visitante todavía más astuto. Porque cuando dejamos de culpar al mapa por no llevarnos al destino, ¿a quién o a qué empezamos a culpar? Naturalmente, al territorio. A nosotros mismos. Y así, el cartógrafo se quita su sombrero, y se pone el casco del inspector, listo para encontrar y reparar cada grieta en los cimientos de su propio ser. Si el primer visitante que llega a la puerta de la casa silenciosa es el arquitecto de la certeza, el que necesita un mapa antes de dar un solo paso, el segundo patrón es su consecuencia lógica. Una vez que tienes el mapa, ¿qué haces? Porque es parte de los términos y condiciones del acuerdo que cree que debe firmar. ¿Por qué el inspector está tan obsesionado con reparar sus supuestos defectos?
porque cree que debe presentar un producto perfecto para que el universo acepte su oferta. El turista colecciona experiencias como si fueran moneda de cambio, y el traductor intenta descifrar la letra pequeña del contrato cósmico. Todos ellos, sin saberlo, son empleados del negociador. Todos operan bajo una ilusión fundamental, una herida tan antigua como el ego mismo, la creencia de que la paz, la plenitud, el amor, son bienes que deben ser ganados, merecidos o comprados. Vemos esta negociación en todas partes, una vez que aprendemos a mirar. Es el estudiante que le reza a Dios prometiendo ser bueno para siempre si tan solo aprueba el examen. Es el profesional que se dice a sí mismo: si trabajo 80 horas a la semana durante 10 años, entonces me permitiré ser feliz. Es la persona en una relación que pasa su vida intentando ser suficientemente bueno para merecer el amor, sin darse cuenta de que el amor que se merece no es amor, es un salario. Llevamos esta mentalidad de mercado al templo, al cojín de meditación, a la cima de la montaña. Nos sentamos en silencio y, en lugar de escuchar el silencio, le susurramos al universo. De acuerdo, intentas que el territorio se ajuste a él, y así llega nuestro segundo visitante, no con un rollo de pergamino, sino con una caja de herramientas y una expresión de profunda preocupación. Este es el visitante inspector. Él no viene a descubrir el secreto de la paz de la casa, viene a diagnosticar sus problemas para poder arreglarla. Se presenta en el porche, abre su maletín y saca una larga lista. Verás, dice con un suspiro, tengo un problema con el ego, es demasiado ruidoso. La ansiedad rechina en el segundo piso, hay una fuga de ira en el sótano, y las ventanas de la paciencia están rotas. Trata su propia conciencia como una propiedad en ruinas que necesita una renovación completa antes de poder ser habitada en paz. Su pregunta no es ¿qué es este silencio?, sino ¿qué herramientas me darás para eliminar todo este ruido? El mecanismo psicológico aquí es una de las trampas más sutiles y dolorosas del ego. La creencia subyacente es, no soy digno de la paz tal y como soy. Esta idea crea una división fundamental, una guerra civil dentro de uno mismo. Se crea un yo ideal, un yo, reparado y perfecto que vive en el futuro, y un yo actual, defectuoso y roto, que debe ser combatido y superado. Te doy 30 minutos de mi valioso tiempo cada mañana. A cambio quiero que me quites la ansiedad. ¿Trato hecho? Y aquí yace la broma cósmica más exquisita. Cuanto más intentas ganarte la paz, más la refuerzas como algo externo a ti, como un objeto que no posees. Es como intentar comprar el aire que ya estás respirando. Cada esfuerzo por pagar por ella es una declaración de tu propia bancarrota espiritual. Pasas la vida en una agotadora transacción, acumulando méritos, apilando horas de meditación, coleccionando actos de bondad, esperando que un día, un auditor celestial revise tus libros y finalmente te declare digno. Pero ese día nunca llega, porque el universo no es un comerciante tacaño. El problema no es que tu oferta sea demasiado baja, el problema es que estás en la tienda equivocada, intentando comprar algo que nunca estuvo a la venta porque siempre fue tuyo. Esta mentalidad convierte la práctica espiritual en una tarea, en otra obligación en tu interminable lista de quehaceres. Se vuelve pesada, un esfuerzo constante. Y te agotas, preguntándote por qué, después de tanto negociar, sigues sintiéndote vacío. La pregunta que debes hacerte no es, ¿qué más tengo que hacer? La pregunta que lo cambia todo, la que puede desmantelar el juego por completo, es mucho más profunda. Este proyecto de automejora es infinitamente seductor para el ego, porque le da un propósito, un enemigo y un sentido de control. La ironía cósmica es que el yo que intenta arreglar es la misma entidad que se siente rota. Es el juez, el jurado y el prisionero, todo en uno. Esta guerra no es un preludio a la paz, es el obstáculo mismo. La lucha contra tus defectos es precisamente lo que les da poder y los mantiene vivos. Les das tu atención, tu energía, tu creencia. Y así, la guerra se perpetúa, no porque los enemigos sean fuertes, sino porque el general que la dirige, no puede concebir la vida sin una batalla que librar. Había una vez un anciano jardinero que tenía el jardín más exquisito del pueblo, excepto por una cosa, una pequeña y persistente hierba silvestre que crecía entre dos rocas perfectamente pulidas. Al principio simplemente la arrancaba, pero siempre volvía. Pronto, la hierba se convirtió en su obsesión. Dejó de disfrutar del aroma de las rosas o del color de los tulipanes. Toda su atención se centraba en esa imperfección.
Compró herbicidas caros que casi matan aún el helecho cercano. Pasaba horas de rodillas, con herramientas cada vez más complejas, intentando extraer hasta la última fibra de la raíz. Es una pregunta que raramente nos atrevemos a formular. ¿Quién exactamente está negociando con quién? ¿Es este pequeño yo, esta colección de ansiedades y memorias, el que intenta firmar un contrato con la totalidad de la existencia? ¿No ves la maravillosa absurdidad de la situación? Es una ola negociando con el océano para que le permita estar mojada. Y aquí, en el reconocimiento de este patrón, se encuentra el punto de inflexión crucial. El gran insight liberador no es conseguir un mejor trato. Es darte cuenta, en lo más profundo de tus huesos, de que no hay ningún trato que hacer. La liberación es el acto de romper el contrato, de abandonar la mesa de negociación y de reírte con ternura de ti mismo por haberte tomado el juego tan en serio. La paz no es un salario que se cobra al final del mes por buen comportamiento. Es el terreno sobre el que ya estás de pie, mientras estabas ocupado intentando comprarlo. No hay nada que ganar porque nunca hubo nada que perder. Si mientras escuchas esto, sientes que el peso de esa negociación eterna empieza a disolverse, si notas que la idea de ganarte, la paz se revela como la carga que realmente es, una que ya no tienes por qué llevar. Deja un like, no como una transacción sino como una señal silenciosa, de que estás listo para dejar de negociar y empezar a vivir. El jardín, que una vez fue su santuario de paz, se había convertido en un campo de batalla. Sus manos, antes suaves por cuidar pétalos, se volvieron ásperas y callosas por la guerra. Un día, en un ataque de furia, usó una palanca para mover una de las rocas, y se lesionó la espalda. Forzado a descansar en una silla en el porche durante semanas, lo único que podía hacer, era mirar su jardín. Y por primera vez, en años, realmente lo vio. Vio cómo la luz del sol jugaba en las hojas del helecho que casi había destruido. Notó un par de abejas visitando la diminuta flor púrpura de la hierba silvestre que tanto odiaba. Se dio cuenta de que su búsqueda de una perfección estéril, le había robado la alegría de la belleza salvaje y viva que ya poseía. La hierba no era el problema. Su guerra contra ella, sí lo era. Y quizás tú también has estado librando una guerra contra una mala hierba, en el jardín de tu mente. La consecuencia de vivir como el visitante inspector, es un agotamiento del alma que se acumula con el tiempo. Al principio, es un proyecto noble, voy a ser mejor. Pero con los años, la lista de defectos nunca disminuye, de hecho crece. Reconocer al negociador es el paso final para entender la naturaleza del visitante. Hemos visto sus disfraces, el intelectual, el perfeccionista, el hedonista, el analista, y finalmente, el comerciante. Hemos visto todas las estrategias que el yo utiliza, para intentar entrar en una casa de la que nunca fue expulsado. Ahora que hemos desenmascarado a todos los actores, podemos empezar a hacer la pregunta más importante. Si todos estos son solo personajes, ¿quién es el que ha estado observando la obra todo este tiempo? Ahora es el momento de unificar lo que hemos visto, de integrar estas sombras no como enemigos a vencer, sino como partes de una danza que estábamos invitados a disfrutar desde el principio. Y así, tras haber observado al negociador en su intento de comprar la paz, quizás empezamos a notar un patrón, una melodía recurrente que une a todos nuestros visitantes. Porque nunca se trató de 5 problemas distintos. Se trató de un solo actor con 5 máscaras diferentes, cada una diseñada para mantener el mismo juego, la misma sagrada y agotadora ilusión. No son personajes separados, sino expresiones de una misma herida fundamental, la creencia de que estamos afuera, mirando hacia adentro. El visitante cartógrafo traza mapas hacia la casa silenciosa, convencido de que es un destino lejano, sin darse cuenta de que sus pies ya descansan sobre el césped de su jardín. Cada defecto que crees haber arreglado revela otros 3 debajo. La vigilancia se vuelve constante. La espontaneidad muere, porque cada pensamiento, cada emoción, debe ser inspeccionada en la aduana de la mente, antes de que se le permita existir. Después de una década de esta guerra de trincheras interior, te miras al espejo y no reconoces a la persona que ves. Hay una fatiga profunda en sus ojos, no del trabajo o de la vida, sino del esfuerzo incesante de ser tu propio policía, tu propio carcelero. La paz que buscaba se ha convertido en el recuerdo lejano de una tregua entre batallas interminables. Te has vuelto un experto en tus propias fallas, un erudito de tus insuficiencias,
pero has olvidado por completo el sabor de la simple aceptación. El costo final es terrible. Pasas toda tu vida preparándote para vivir, esperando el día en que finalmente seas digno, sin darte cuenta de que la vida era el proceso mismo que estabas rechazando. La liberación entonces, no viene de encontrar una herramienta mejor, o una técnica más efectiva para ganar la guerra. Viene de un acto mucho más radical, una amnistía incondicional, y si esos defectos, la ansiedad, la ira, el miedo, no son errores en tu sistema, y si no son malas hierbas que deben ser erradicadas, sino parte del ecosistema salvaje y vibrante de tu ser, el visitante inspector revisa los cimientos de esa misma casa, buscando obsesivamente las grietas que justifiquen por qué no se siente digno de entrar, sin ver que su juicio es la única grieta real. El turista espiritual busca una vista espectacular desde el balcón, una experiencia cumbre que pueda capturar, ignorando por completo la serena quietud de la habitación vacía. El visitante traductor se para en la puerta y pide a gritos que alguien le describa con palabras el silencio que hay dentro, sin entender que su propia pregunta es el único ruido. Y el negociador por supuesto intenta pagar el alquiler de una propiedad que por derecho de nacimiento siempre ha sido suya. Todos ellos, cada uno a su manera, comparten una misma y trágica convicción. Yo estoy aquí, y lo que busco está allá. Es la ilusión primordial de la separación. Y aquí es donde nuestra metáfora de la casa silenciosa se expande, y nos revela su broma cósmica final. La revelación no es simplemente que el visitante hace demasiado ruido. La revelación, mucho más profunda, es que nunca hubo un visitante. Ese yo que busca, ese ansioso peregrino con sus mapas y sus herramientas, no es un extraño tratando de entrar. Es la casa misma, soñando que está afuera, en el frío, golpeando su propia puerta. La ansiedad es una energía que te alerta. La ira es una fuerza que te muestra dónde se han cruzado tus límites. El ego no es un monstruo a decapitar, sino un personaje que has estado interpretando con una seriedad mortal. El verdadero Wu Wei, la verdadera acción sin esfuerzo, no es luchar contra ellos, sino dejar de luchar. Es retirar tu energía de la batalla, y simplemente observar el juego. Y si la paz no es la ausencia de monstruos en tu interior, sino el darte cuenta de que tú eres el espacio inmenso y silencioso, en el que esos monstruos pueden danzar, gritar, y finalmente cansarse, sin romper absolutamente nada importante. Si al escuchar esto sientes una punzada de tristeza por todos los años pasados en esta lucha, respira. Si sientes el peso de esa armadura que has llevado puesta por tanto tiempo, no te juzgues por ello. No lo hiciste por masoquismo, sino por un profundo y sincero anhelo de paz. Simplemente no sabías otra manera. Has sido un soldado valiente en una guerra innecesaria. Y está bien dejar las armas, está bien volver a casa. Si esta conversación te está ayudando a sentir que puedes empezar a firmar ese tratado de paz contigo mismo, y crees que puede ayudar a otros a hacer lo mismo, una forma de cuidar este espacio colectivo es dejando un like, para que más soldados cansados puedan encontrar el camino de vuelta a casa. El juego consistía en olvidar que eres el anfitrión, el espacio y el silencio, para poder disfrutar de la emocionante aventura de buscarte a ti mismo. Toda la búsqueda espiritual, con sus triunfos y frustraciones, no ha sido más que el eco de tus propios pasos en los pasillos vacíos de tu ser, mientras te preguntabas de dónde venía el sonido. Si has llegado hasta aquí, si has sentido el peso de esos mapas, el cansancio de esa guerra interior, la resaca de esos fuegos artificiales espirituales, la frustración de las palabras vacías, o el agotamiento de una negociación sin fin, quiero que respires profundo. Reconoce el inmenso coraje que se necesita para jugar a estar perdido con tanta convicción. No has fracasado, simplemente te has tomado el juego muy en serio. Y eso está bien. Es parte de la magnificencia del propio juego. Si algo de este viaje resuena en tu interior, y si crees que compartir tu propia revelación puede encender una luz para otro caminante que aún cree estar afuera, te invito a que dejes en los comentarios cuál ha sido tu mayor descubrimiento. No como una respuesta definitiva, sino como una ofrenda, como un mapa que finalmente se quema para dar calor a los que tienen frío. La pregunta entonces deja de ser ¿cómo entro en la casa? Pero ¿qué ocurre cuando el agotamiento de esta guerra interior nos lleva a buscar no ya una reparación, sino una vía de escape? ¿Qué pasa cuando, en lugar de arreglar la casa, decidimos irnos de vacaciones espirituales, buscando fuegos artificiales que nos distraigan del silencio?
Eso nos lleva directamente a nuestro tercer visitante, el turista espiritual, quizás el más seductor y escurridizo de todos. Ahora, si me permites, vamos a descender un poco más. Hemos explorado al visitante que mapea el infinito, y al que intenta reparar una casa que nunca estuvo rota. Esos son juegos fascinantes, máscaras que el ego adora llevar. Pero existe un patrón que opera a un nivel más fundamental, uno que se disfraza de lógica, de justicia y de sentido común. Es el patrón que subyace a casi toda nuestra cultura. Hablamos del quinto visitante, el más pragmático y por ello el más peligrosamente sutil de todos, el visitante negociador. Este no llega con mapas ni con cajas de herramientas. Llega con un contrato en la mano y una calculadora en la mirada. Su pregunta no es, ¿cómo llego?, ni ¿cómo me arreglo? Su pregunta es, ¿cuál es el trato? Él trata la conciencia, la paz, la liberación, como una mercancía más en el gran mercado de la existencia. La verdadera pregunta ahora es mucho más íntima, mucho más real. Una vez que la casa se despierta y se reconoce a sí misma, ¿cómo aprende a habitar con gracia sus propias habitaciones? Y entonces, volvemos al principio. ¿Recuerdas esa imagen del sabio en la montaña, sereno y sonriente? Al principio, bromeábamos con que quizás solo estaba aliviado de que nadie hubiera venido a visitarlo. Pero ahora vemos la verdad, con una claridad que es a la vez divertida y profundamente conmovedora. No es que le desagraden las visitas. Es que le causa una ternura cósmica ver a la gente llegar agotada a su puerta, sin darse cuenta de que están buscando su propia casa. En cada visitante, en cada buscador ansioso, se ve a sí mismo jugando el viejo juego de estar perdido. La metáfora de la casa silenciosa se completa aquí. El visitante, nuestro querido cartógrafo, inspector y turista, finalmente se ha cansado de golpear, agotado de preguntar, de medir, de negociar, se rinde. Se sienta en el porche, y, por primera vez, simplemente escucha el río. Y en ese silencio que ya no intenta conquistar, lo comprende todo. La puerta nunca estuvo cerrada. La llave siempre estuvo en su bolsillo. Él no era un extraño tratando de entrar. Era la casa misma, soñando que estaba afuera, fingiendo que necesitaba un mapa para volver a su propio salón. Su mantra es: si yo doy esto, el universo me debe aquello. Si medito 30 minutos al día, merezco la calma. Si soy una buena persona, la vida me debe un resultado favorable. Si hago el trabajo espiritual, tengo derecho a la iluminación. El universo, para él, no es una danza misteriosa, sino un socio comercial que, a veces, parece incumplir su parte del acuerdo. La raíz psicológica de este patrón es mucho más profunda que la simple necesidad de control. Toca el núcleo de nuestra herida existencial, la creencia de que no somos inherentemente dignos de la paz, de la existencia misma. El negociador no comercia para obtener un beneficio, comercia para validar su derecho a existir. En el fondo de su ser, opera desde una mentalidad de escasez tan abismal que cree que la paz es un recurso limitado que debe ser ganado, merecido, comprado con la moneda del esfuerzo y el sufrimiento. Esta creencia es el motor silencioso de nuestra civilización, la idea de que tu valor está ligado a tu productividad, a lo que haces, a lo que ganas. Y así, el juego más sagrado de todos, el de ser consciente, se convierte en otro trabajo, en otra línea, en la lista de tareas pendientes. Conozco la historia de un hombre, llamémosle David, que era un maestro de la negociación. Pero sé que justo aquí, en este punto de revelación, la mente se revela con sus últimas y más sutiles defensas. Quizás estés pensando: esto suena muy bonito, pero no lo siento. Todavía me siento como el visitante. Y es una sensación completamente válida. Has pasado toda una vida practicando ser el que está afuera, el que busca. Es un hábito profundamente arraigado. O tal vez pienses: mi ego, mi visitante es demasiado ruidoso y persistente. No se va a sentar en el porche tan fácilmente. Te entiendo. Lo hemos entrenado para ser un inspector incansable, y hace su trabajo admirablemente bien. O quizás la objeción más pesada de todas sea: esto parece imposible. Dejar de buscar se siente como rendirse, como fracasar. A cada una de estas resistencias, solo podemos ofrecer una profunda compasión. No son errores, son la prueba de que te has tomado el juego muy en serio. El cambio no es un interruptor que se pulsa, es más como el crecimiento de un árbol. No lo fuerzas a crecer tirando de sus ramas. Simplemente dejas de ponerle obstáculos.
te aseguras de que tenga luz y agua, y confías en el proceso orgánico que ya sabe perfectamente qué hacer. Dejar de luchar no es fracasar. Es el acto de sabiduría más grande. Había construido un pequeño imperio empresarial desde cero, y su filosofía era implacable. Todo en la vida es una transacción, un intercambio de valor. Cuando una crisis de mediana edad lo golpeó, abordó su ansiedad de la misma manera. Contrató al mejor terapeuta, compró los cursos de meditación más caros, fue a retiros de silencio como quien asiste a una junta de accionistas, esperando un retorno claro de su inversión de tiempo y dinero. Llevaba un diario donde anotaba sus activos espirituales, horas de meditación, actos de bondad, libros leídos, y se enfurecía silenciosamente cuando sus pasivos, ataques de pánico, noches de insomnio, no disminuían en proporción. Para él, la espiritualidad era un algoritmo que no funcionaba, el universo era un mal negocio. Una noche, agotado y frustrado, gritó al silencio de su habitación: «He hecho todo lo que se supone que debía hacer. ¿Qué más quieres de mí?». Y en el eco de su propia pregunta, en ese vacío absoluto, que no ofrecía respuesta ni negociación, por primera vez, sintió algo diferente. No era paz. Era rendición. Se dio cuenta de que había pasado años intentando comprar una casa que ya le pertenecía, negociando el derecho a respirar el aire que ya llenaba sus pulmones. Este es el coste visceral de vivir como un negociador. Es permitir que la vida, que ya fluye a través de ti, se encargue del crecimiento. Este camino no es fácil, porque implica desaprender toda una vida de esfuerzo. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, algo que resuena más allá de las palabras, un simple «me gusta», permite que este espacio de calma encuentre a otras personas. No por un algoritmo, sino para que llegue a quien, como tú y como yo, lo necesita en el momento justo. Porque el último paso de este viaje, no es un paso hacia adelante, sino un delicado acto, de simplemente dejar de caminar, y descubrir el suelo que siempre ha estado bajo tus pies. Y así, la invitación final no es a dar un paso más, sino, quizás, a considerar la posibilidad de no dar ninguno. Dejar de caminar. La decisión, por supuesto, y el momento para hacerlo, te pertenecen enteramente a ti. Nadie puede tomarla por ti, porque no hay nadie fuera de ti que pueda dártela. La metáfora se completa aquí. El visitante, nuestro viejo amigo ansioso, finalmente deja de golpear la puerta de la casa silenciosa. No porque se haya rendido con frustración, sino porque al fin ha escuchado el eco de sus propios nudillos, y ha reconocido la melodía. Se da cuenta de que la llave que buscaba en tierras lejanas siempre estuvo en su bolsillo. No es un agotamiento noble, como el del atleta que lo ha dado todo. Es la fatiga gris y acumulativa de un burócrata del alma. Es la sensación de que tu vida se convierte en una interminable hoja de cálculo, donde cada alegría es fugaz porque inmediatamente se convierte en un activo a proteger, y cada dolor es una deuda a pagar. El cuerpo lo siente como una tensión constante en los hombros, el peso de llevar la contabilidad del propio ser. El corazón se siente aprisionado en una jaula dorada de méritos y expectativas, puliendo los barrotes cada día con más y más esfuerzo, sin darse cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada. La consecuencia final es una bancarrota espiritual. Has acumulado todas las divisas del esfuerzo, pero has perdido la única riqueza que importa, la capacidad de simplemente ser, sin tener que ganártelo. Y aquí reside el insight que lo cambia todo, una liberación tan sencilla que al principio parece un insulto a todo nuestro esfuerzo. La paz no es un salario que se cobra al final del mes por un trabajo bien hecho, es el terreno sobre el que ya estás de pie, mientras negocias frenéticamente para comprarlo. La alegría no es un bonus que el universo te concede por buen comportamiento. Y lo más cómico de todo, descubre que la puerta nunca, jamás estuvo cerrada con llave. Así que se sienta en el porche. No como un conquistador que ha llegado a su destino, sino como el dueño de la casa que despierta de un largo y extraño sueño en su propia mecedora. Y desde ahí, simplemente observa el río fluir, dándose cuenta de que el sonido del agua y el silencio de la casa son exactamente la misma música. Y aquí es donde el juego se revela en toda su magnífica belleza. Quizás esta búsqueda espiritual nunca se trató realmente de encontrar la paz o de iluminarse. Tal vez todo el propósito era simplemente jugar el papel del buscador con tanta convicción, que el momento de recordar quién eres se sintiera como el más profundo y dulce de los alivios. Quizás toda la jornada no era para llegar a casa, sino para disfrutar el curioso y cómico drama de pretender que estabas perdido.
Y esto me lleva a una última pregunta. Una que te ofrezco no para que la respondas ahora, ni para que la compartas con nadie. Es un regalo para que lo dejes flotar en tu interior. En el vasto silencio que queda cuando el visitante por fin descansa en el porche, ¿quién es el que escucha? Es la textura misma del aire que respiras, cuando dejas de intentar contenerlo. Y si la liberación no consiste en ganar la negociación, sino en abandonar la mesa por completo, y si te levantas, te das la vuelta y por primera vez, te das cuenta de que el banquete siempre estuvo servido detrás de ti, mientras tú estabas ocupado discutiendo el precio de la entrada. La esperanza realista no está en conseguir un mejor trato con el universo. Está en la profunda y estremecedora comprensión de que no hay trato que hacer, porque nunca has estado separado de lo que buscas. Ya eres un accionista mayoritario del cosmos. De hecho, eres el cosmos entero jugando a ser un pequeño accionista asustado. Hemos visto al cartógrafo, al inspector, al turista, al traductor y ahora al negociador. Cada uno es una máscara, un papel en esta maravillosa obra de teatro. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si todos estos son solo visitantes, personajes que golpean a la puerta, ¿quién es el que reside dentro de la casa? ¿O es que el juego final es darse cuenta de que no hay nadie en casa para recibir a ningún visitante? Antes de explorar ese silencio, detengámonos un momento. El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas mantenido tu corazón y tu mente abiertos a esta posibilidad, lo es todo. Honra esa apertura. Es increíblemente valiosa. Si sientes el llamado a seguir explorando estas profundidades, te invito a suscribirte. Y si esta travesía ha aligerado alguna carga, comparte en un comentario qué es lo que sientes que por fin podrías dejar de buscar. Tomemos esto como el inicio de una conversación más grande, no como un final. Bienvenido a casa. En realidad nunca te fuiste. De los 5 patrones que hemos explorado hasta ahora, de estos 5 visitantes que quizá conoces tan bien, ¿cuál de ellos ha golpeado a tu puerta con más insistencia? El que busca certezas en un mapa. El que busca la perfección en la reparación. El que persigue la experiencia cumbre. El que exige palabras para el silencio. O el que intenta comprar lo que ya es suyo. Tómate una respiración. Siente la respuesta, no solo la pienses. Y si te sientes llamado a ello, compártelo en los comentarios. Tu reflejo puede ser el espejo que otro necesita. Antes de continuar, hagamos una pausa, una de verdad, justo aquí, ahora. No para pensar, sino para sentir. Te invito a tomar una respiración profunda, lenta, y al soltar el aire, permite que tus hombros caigan un poco. Siente el peso de tu cuerpo, el sutil contacto con la silla, con el suelo. Y ahora, simplemente nota qué hay dentro de ti, qué sientes. Quizás hay una resonancia, una sensación de ser visto, quizás hay una punzada de incomodidad, una resistencia sutil, como si una parte de ti no quisiera escuchar esto. O tal vez, solo hay cansancio, un profundo cansancio de tanto buscar. Cualquier cosa que sientas, es perfectamente válida.